Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Aprovecho la ocasión para que en este nuevo año pedirles que se suscriban, que den like, que comenten. Le agradecemos muchísimo a nuestros seguidores en YouTube que comentan ahí, muy activo el chat, y esperamos que este año poder aumentar la matrícula y que cada vez ustedes sean más y que nos ayuden por ahí y participen. Entonces, íbamos... Bueno, estamos hablando de la parte filosófica y lo que está pasando internamente en el gobierno norteamericano con las acciones de Trump y las cabezas que están generando tracción con sus ideas dentro de los Estados Unidos. Estamos comentando ahorita fuera del aire de que estos movimientos que, señores, busquen eso y búsquenlo en las redes, ese movimiento de Dark Enlightenment, del cual Peter Thiel, que es una figura que hemos mencionado muchísimo, inversionista, co-creador de PayPal con Elon Musk, Palantir, es el dueño de Palantir, que es una de las empresas más poderosas en términos de tecnología y de información en el mundo. Todos esos autores, magnates, están dentro de esa corriente que entiende que la democracia ha expirado, que los orígenes, lo que originó ese concepto que nosotros tenemos de democracia, esas condiciones que se generaron para que se produzca una democracia, ya han desaparecido. La democracia como concepto se basa en que la mayoría decide la dirección de un Estado o hacia dónde debe ir un Estado. Pero resulta que nunca la masa ha sabido para dónde quiere ir. Es que la democracia no está hecha para masas. Es ahí donde está la falla. Exacto. Pero se supone que las masas eligen a una persona o determinan a una persona para que esa persona sea el que sepa. En el momento electoral se acabó la democracia. Y ahí termina. Ahora, esas personas que nunca han sabido lo que le conviene a un país, a un conglomerado, no tenían voz antes y ahora tienen voz. Lo que pasa es, Luis, que donde se concibe la democracia es en una sociedad donde homogénea, primero. Sí. Eran hombres libres, dueños de medio de... No, ciudadanía viene después. Yeah. Dueños de medio de producción, o sea, no esclavos ni que dependieran de otros económicamente, porque el concepto de libertad... Lo que pasa es que tú estás hablando de 1700 norteamericanos, yo estoy hablando de los griegos. Al contrario, yo te estoy hablando de los griegos. De la democracia del siglo XVIII es donde extienden ese concepto de dignidad, de humanidad a todo el mundo. ¿Entiendes? Pero primero era un grupo. La democracia censitaria, claro. Era un grupo. Y entonces en ese grupo se suponía... Los ciudadanos, que no era todo el mundo. Bien, los ciudadanos, para ponerle un concepto. Sí. Eso resiste otro análisis. Pero era un grupo homogéneo. ¿Entiendes? Instruido. Fíjate que el concepto de democracia desaparece. Lo primero, que los ciudadanos eran hombres nada más. Exacto, hombres las mujeres no libres, eran ciudadanas. Libres. Los libres, exacto. De las ciudades. De las ciudades. No campesinos. De las polis. Entonces, ahora, ese concepto desaparece del escenario político y reaparece. ¿Ustedes saben cuándo? En la Revolución Francesa. Sí. Es que vuelve otra vez. Nadie habló de democracia. No, pero en la Revolución Francesa también era censitario. También. La Revolución planteó, esa revolución, la tabula rasa que acabó con el orden jerárquico de los nobles y de los reyes, el sufragio era censitario, solamente los ciudadanos, y los ciudadanos también no habían mujeres. Exactamente. Porque eso no fue concebido para todo el mundo. Los citoyanos. El poder nunca ha sido para todo el mundo. Sí.
¿Entienden? Por eso hay unos derechos universales y otros del ciudadano. Exactamente. De la gente y los ciudadanos. Claro. Pues son dos clases, humanos y ciudadanos. ¿Entiendes? Entonces, porque el poder no es para todo el mundo. Y eso hay que entenderlo, eso se concibió así. Sí, ¿Cuándo Roma eso se resume en una frase famosa que dice que todos somos iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Exactamente. ¿Cuándo Roma entra en decadencia? Cuando dice todos los habitantes son ciudadanos. ¿Por qué? ¿Y por qué se cae el Imperio Romano? Bueno, ¿y por qué lo hacen? Bueno, porque los ciudadanos eran los que pagaban impuestos y había que recaudar. Que no era así en la República. En la República exactamente, también era censitario. Cuando dicen todo el que está aquí es ciudadano, cae el imperio. Y el Senado era que gobernaba. Así es. Entonces, después de los derechos civiles de los 60, nosotros nos sofisticamos, o sea, tratamos de hacerlo más sofisticado diciendo todo el mundo, hombres, mujeres, todo el vivo. Claro. Y nosotros no tenemos mucho tiempo. Y aparece un concepto. Estamos apenas 50 años de ese ejercicio. No, pero antes de eso aparece un concepto que es de la dignidad. Sí. La dignidad, dignitas, era para los dignatarios, para los dignos. Entonces ahora todos somos dignos. Todos los seres humanos. Todos somos dignatarios. Pero eso apareció después. Un concilio papal. Eso, claro, pero eso aparece después. Estamos hablando de cosas que tienen 150 años o menos en el mundo. Entonces, por eso, todo esto, el ser humano, el cerebro humano, no ha evolucionado tanto. Bueno, porque al principio del siglo XX, con el positivismo, la dignidad quedaba reducida a lo que dijera la ley. Exactamente. Porque por eso la ley nace contra los judíos. A lo que reconociera la ley. Claro, la ley nace contra los judíos. O sea, tú tenías dignidad. Tú tenías dignidad no porque tú eras un ser humano, era porque la ley te la reconocía. Por eso los judíos tú los podías matar, a los que nacían en función de un hecho específico, con discapacidad también. Tú tenías que reconocer cuál era el hecho que tú vas a exacto. Sujeto a una condición específica. Exacto. Y para eso, a posteriori. Ahora, ya la democracia no resiste el esquema original. Hace rato que... Las redes sociales, los medios de comunicación le da una voz a cada individuo independientemente de su formación intelectual. Mientras más iguales, mientras más derechos y más igualdad hay en la sociedad, más difícil de gobernarse se hace. ¿Qué pasa? Y mira, eso no fue una decisión ni legal ni filosófica. Tecnológica. Legalmente estaba el aspiracional, tecnológica. O sea, la gente se le puso en la mano. Pero lo mismo que pasó con la imprenta en el 1700. Claro, 1400. Y con muchísimos otros conceptos. O sea, la tecnología permitió que se perfeccionara ese derecho a expresarse libremente. A esa sofisticación del derecho. Entonces, por eso vemos que las figuras prominentes ahora no son grandes pensadores. No. Son fenómenos tecnológicos. No, y fenómenos del discurso. Exacto, pero difundidos por la tecnología. De la narrativa. Bukele en El Salvador, pero en Estados Unidos, Charlie Kirk, que en paz descanse, Stephen Miller, Kristi Noem, Caroline Levitt, son todos. Candace Owens, Tucker Carlson. ¿Entiendes? Y fíjense lo que tienen que hacer ellos para llamar la atención. Pete Hegseth, que viene de la televisión a dirigir la Secretaría de Guerra. Pero fíjense lo que ellos tienen que hacer para a generar tracción. Es elevar un discurso, elevar un hecho a una narrativa increíble que haga el clic en el cerebro del ser humano. Que llame la atención. Entonces ellos tienen que usar esa narrativa estrambólica para lograr tracción. Y ahí es donde está la inteligencia de Trump. Reclutó a toda esa gente. Vengan. Vengan para que ustedes me hagan el... Sin embargo, tú ves, por ejemplo, si yo te comparo a Pete Hegseth, que es fruto de los medios, de la narrativa, del internet, del Instagram, con Marco Rubio en el desempeño. O sea, ahí tú te das cuenta que Marco Rubio es una figura forjada en el ejercicio político. Viene de atrás. Con academia, y J.D. Vance también. Con preparación, con capacidad, y se lo come. O sea, se lo come esa rueda de prensa que dieron en Mar-a-Lago después de la detención de Maduro. Y la del Capitolio. Ahí tú te das cuenta la diferencia que hay desde el punto de vista de la capacidad
de gestión y eso. La articulación. Y tú ves a Donald Trump orgulloso de Marco Rubio y a Pete Hegseth. Tú ves Marco Rubio. A Pete Hegseth hasta le cerró los ojos atrás, se le dormía atrás porque es un desgraciado. Sí. Todo eso es adrede. Claro. Él se le para atrás. Se le para atrás al funcionario que está hablando. Y en la gesticulación él va proyectando aprobación o desaprobación o desinterés con relación a lo que está diciendo. Claro. Es así. Los nuevos signos, las nuevas señales. Los signos, a Marco Rubio incluso le da una palmada en la espalda, como que lo hiciste bien, voy. Claro. Es decir. Pero ven acá, es que Marco Rubio es un político formado, señor. Marco Rubio era senador, es un tipo que viene, que se ha ganado su rango. Varias décadas. Sí, no un tipo, no es un loco viejo, es un tipo formado, con experiencia, que Pete Hegseth puede tener todas las cualidades que tenga, la formación, pero no tiene tabla en política. Y eso, el político profesional ahí es Marco Rubio. No se le ve los ribetes de estadista. Exactamente. Como dice. El político profesional de ese grupo es Marco Rubio. Como dicen los argentinos, se le sale la hilacha. No tiene. Que por cierto, hablando de eso, hubo yo me reí muchísimo cuando leí eso. Un estudio que hicieron de los tweets de Milei. De 17,000 tweets. Que desde diciembre hasta aquí, 17,000 tweets, el 15% son insultos. Sí. Pero me lo encuentro poco. El lenguaje de los tiempos. Eso, por eso lo conecto. Por eso que Trump tiene esa particularidad. O lo odia o lo ama. Son insultos. Yo lo retuiteé, donde define los insultos, los agrupa por categoría. Animales. Insulto de corte sexual, insulto óyeme, una cuestión está muy chulo, lo voy a retuitear de nuevo para que lo vean. Por cierto, Milei devolvió el dinero del SWIFT, los 2.5 billones. Pero ¿cuál dinero? Porque ese dinero fue para comprar, lo que hicieron fue comprar pesos. Ya se cerró la operación, o sea, ya se salió del problema. Exacto, para comprar pesos, para que ganara las elecciones. Pero bueno, llegamos al final del programa, señores, se nos acabó el tiempo. Solo nos queda agradecerles su sintonía este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Sol 106.5,